¿Alguna vez has leído un manga o un cómic? Yo sé que sí. Si no, no estarías viendo este video. Es muy posible que tras salir conmovido por el final de un manga, o tan solo por emocionarte por leer ese capítulo tan especial que te dejó con ganas de más, te hayas puesto de pie, te hayas visto al espejo y te hayas dicho: ¡ay! Yo también quiero dibujar un manga. O puede que: yo también quiero escribir un cómic. O tal vez: ¡ay! Yo también quiero encadenarme en un escritorio y pasar el resto de mis días dibujando como un esclavo hasta morir. Bueno, tal vez eso último no. Crear un manga o un cómic. ¿Cómo no querer siquiera intentarlo? Si eres como yo, es muy probable que muchas de tus obras favoritas estén basadas o directamente pertenezcan a este fino arte. Y si eres como yo, seguramente estás intentando crear tu propia obra, con tus propios gustos y tu propio estilo. Ya llevo algo de tiempo asesorándome sobre el tema y progresando poco a poco en mi propia historia. Es por esto que he decidido aportar con mi granito de arena y crear un video con los pasos que hay que seguir para hacer tu propio manga o cómic. Sé que hay mucha información útil por ahí, pero a veces está muy dispersa y la mayoría apunta un poco más al ámbito teórico que el técnico. Ya saben, cosas como qué debería tener tu protagonista, cómo crear un mundo interesante, cuándo hay que matar a tus personajes o en qué minuto podríamos colocar el fanservice. Todo eso es importante, por supuesto, no hay discusión, pero en vez de decirte qué debería contener tu maravillosa obra maestra, voy a dedicarme a explicar los procesos que hay que seguir para poder llegar a crearla, ya seas un dibujante, un escritor o un autor completo. Sé que hay mucha gente mejor preparada que yo para hacer esto, pero la mayoría está ocupada trabajando en sus cómics y mangas de éxito, así que tendrán que conformarse conmigo. Bien. Primero y que nada, aunque yo tengo más predilección por el manga que el cómic, lo que voy a decir es aplicable para todas las vertientes de la narrativa gráfica. Y no es de extrañar, digo, en esencia son el mismo arte, solo que con una que otra diferencia en el aspecto estético e industrial. Nota mental: comparar el cómic con el manga para un futuro video. Voy a dar una organización clara de cómo crear un cómic o un manga y justificarla mediante ejemplos de cómo algunos autores enfrentan estos pasos. La idea es que, más que encasillarte con una metodología fija, tú seas capaz de encontrar tu mecánica de trabajo propia. Una vez aclarado este punto, expliquemos cómo se hace esto. En síntesis, se podría decir que los mangas y cómics tienden a pasar por tres grandes fases de producción. Tienes el clásico guión, hecho por guionistas, éxito, el storyboard, también conocido como boceto, también conocido como name, también conocido como nombre, que hay más de una forma de llamar a esta parte. Y finalmente el manuscrito, que es la versión ya terminada de tu cómic. Si no contamos con la portada, el índice, la contraportada, Son pasos fáciles de entender, pero muy difíciles de ejecutar, ya que cada parte tiene su complejidad, así que profundicemos. Fase 1. El guión. Bien. Digamos que ya tienes en la mente la premisa de tu manga. Tienes un protagonista muy carismático y profundo, que no es un maldito Garestú, y un mundo que está lo suficientemente bien hecho para contener tu historia. ¿Cómo carajos empieza la historia? Pues mi gran consejo es que partan con una escaleta. ¿Y qué diablos es esto? Pues es un listado donde englobas los principales acontecimientos que van a suceder en tu historia. Se podría decir que la escaleta viene siendo la digivolución de la premisa inicial, es un punto intermedio antes de llegar al guión. Usemos a One Piece para ejemplificar esto. Su premisa sería algo como la aventura de un chico en búsqueda del tesoro más grande de la historia para coronarse como el rey de los piratas. Por otro lado, la escaleta estaría compuesta de la siguiente manera. 1. Un chico se embarca al alta mar en busca de su sueño de ser el rey de los piratas. 2. Una vez obtenido un barco y sus primeros tripulantes, se dirigirá a la entrada del mar más peligroso del mundo, en donde supuestamente encontrará su objetivo. 3. Durante su trayecto por varias islas, irá reclutando más amigos, derrotando villanos, mientras se hace de un nombre a lo largo del mundo. 4. Poco a poco, y con la ayuda de su tripulación, irá descifrando los misterios de su mundo para encontrar ese gran tesoro que todos ansían, hasta que finalmente
Oigan, ¿alguien me dice el final de One Piece? ¡Aún no termina! ¿Qué? ¿Cómo que aún no termina? ¡Ya lleva más de 900 capítulos! Ay, ¿por qué elegí este ejemplo? Debí quedarme con Hunter x Hunter. Eso ya terminó, ¿verdad? En vez de ir escribiendo sobre la marcha, la ventaja de una buena escaleta te permite poder estructurar una historia compleja a largo plazo, mientras le vas dando un ritmo apropiado a la misma. Como ya sabes qué va a pasar a grandes rasgos, puedes ir detallando poco a poco los espacios en blanco que hay entre los acontecimientos más importantes de tu historia y reescribirlos para que se mantenga coherente según cómo vas avanzando. Además, puede funcionar tanto a un nivel macro como micro, ya sea en sagas largas, arcos de personajes o simplemente los capítulos de tu historia. Por ejemplo, hagamos la escaleta del primer capítulo del manga de Naruto. 1. La historia te habla de un zorro demonio con grandes poderes. 2. Aparece Naruto, un protagonista hiperactivo que hace uso de sus habilidades ninjas para hacer bromas. 3. Naruto es sometido a un examen para convertirse en un ninja oficial, pero fracasa lamentablemente. 4. El villano de la historia engaña a Naruto para robar un pergamino con la falsa promesa de que si aprende una técnica podrá convertirse en ninja. 5. Ocurre la gran revelación. El malo maloso de la historia le dice a Naruto que el zorro demonio de 9 colas está sellado dentro de su cuerpo, ocasionando confusión y tristeza en el protagonista. 6. Uno de los profesores se sacrifica por Naruto y le muestra altruismo, por lo que el protagonista toma la iniciativa con el fin de proteger a su maestro. 7. El protagonista vence al villano y el capítulo termina con Naruto recibiendo la aprobación de su querido mentor para ser finalmente considerado un ninja. Y ahí lo tienen. Evidentemente hay cosas que pulir y detallar, pero es una base lo suficientemente sólida para empezar a escribir el guión del primer capítulo. Espero haya quedado claro el poder de la escaleta. ¿Sabí? Bien, ya tenemos la base más o menos establecida. Entonces, ¿cómo procedemos con el guión? Antes de lanzarte de lleno con el guión, te recomiendo que definas bien tus prioridades, así que contéstate la siguiente pregunta. ¿Qué parte del cómic voy a hacer? A ver, si solo eres el dibujante, no hay mucha ciencia, solo tienes que preocuparte de que el guión que te pasen sea legible para el trabajo. Y si solo lo haces por dinero, asegúrate que te paguen más o menos bien, digo yo, después de todo hay que comer. Por otro lado, si eres un autor integral como yo, es decir, que haces tanto la historia como el dibujo porque eres un antisocial que prefiere trabajar solo... Lo siento, bola de pelo. No es necesario que seas tan riguroso al momento de escribirlo. La idea es que tú te entiendas a ti mismo, por lo que puedes bastarte con solo el diálogo de los personajes. E incluso, si tienes las ideas lo suficientemente claras, puedes pasar directamente a la siguiente fase y escribir los diálogos cuando hagas el storyboard. Muchos mangakas trabajan de esta última forma. Sin embargo, si tu papel se reduce solo a ser el guionista de la obra, pues mijo, tienes que hacer un buen guión. ¡Mono tonto, estúpido! Tal vez no sabes dibujar y puede que no cuentes con un colega que esté dispuesto a luchar codo con codo para crear tu historia. Pero lo creas o no, en internet hay muchos mercenarios que están más que dispuestos a dibujar tu obra por un precio... apropiado. Sin embargo, no puedes esperar que el artista plasme ese maravilloso mundo que has imaginado si no le das los detalles mínimos necesarios de forma escrita. Entonces, ¿cómo se hace un guión para cómic o manga? Si buscas guión de cómic en Google, podrás encontrar más de un ejemplo, pero la estructura de la mayoría sigue las mismas pautas. Cada página se desglosa en una cierta cantidad de viñetas y al momento de escribirlas debes como mínimo dar una descripción del lugar en el que pasan las cosas, qué es lo que hacen tus personajes y después anotar el diálogo de cada uno de ellos en el orden correcto. Ya si quieres ser más descriptivo, puedes indicar en cada viñeta el tipo de plano que prefieres para cada una de ellas. E incluso, si lo deseas, puedes meterte con la composición de la obra y escribir al principio de cada página cómo prefieres ordenar los cuadros de la misma. El qué tan detallado vas a hacer con las descripciones de tu guión depende directamente de dos cosas. 1. ¿Cuánto control quieres tener sobre el producto final? Y 2. ¿Cuánto confías en el artista con el que vas a trabajar? Según tengo entendido, hay autores como Alan Moore, guionista de V for Vendetta, The Killing Joke y Watchmen, entre otras, que dan descripciones muy detalladas de cada una de sus páginas, metiéndose incluso con la composición de las mismas en favor de la experimentación.
Por otro lado del espectro, tienes autores como Stan Lee, con su ya famosísimo método Marvel, que directamente pasan del guión convencional y entregan un resumen de la historia muy simplificada para que el dibujante lo interprete como quiera. Como guionista, tienes que estar abierto a cambios, ya que muchas veces el dibujante tendrá una mejor idea para la composición de una página, así que no te dejes llevar por el ego. Si aún tienes dudas de cómo crear el guión, te recomiendo que busques ejemplos para guiarte y vayas experimentando poco a poco hasta encontrar un método con el que te sientas, ya sabes, cómodo. ¿Es esta la única manera de trabajar como un equipo de guionista y dibujante? No, claro que no. Hay otras formas, pero para hablar de esto con propiedad hay que pasar ya a la siguiente fase. Fase 2. El storyboard, o name, o nombre, o... Ay, ya hice este chiste, ¿por qué lo repito? Partamos con una descripción. El storyboard es una especie de borrador de lo que va a terminar siendo el manuscrito final, con dibujo y toda la cosa. No tiene que tener detalles, pero sí ser lo suficientemente nítido para previsualizar tu manga. Además, puedes dibujarlo en cualquier cosa, en una croquera, en un programa digital, tu cuaderno de matemáticas, una servilleta, la pared de tu casa. Un error muy común por parte de los dibujantes novatos a la hora de hacer un cómic es omitir este paso, a veces por ignorancia, otras veces por flojera. Y a ver, lo entiendo. ¿Por qué debería dibujar un storyboard cuando ya tengo mi guión hecho? Yo solo quiero dibujar mi puto manuscrito, déjame en paz. Ay, Jimmy, estás mal. Estás tan jodidamente mal. No sabes el riesgo al que te enfrentas. Verán, los storyboards son en esencia prototipos de tu manga. Se usan más que nada para ver cómo los dibujos se complementan entre sí en favor de la composición, e ir perfeccionando otros aspectos como las poses de tus personajes, los tipos de planos, entre muchas otras cosas. Esto se debe a que es aquí donde puedes ver claramente si las cosas van a funcionar o no. Quizás esa viñeta deba ser más grande para generar más impacto. Puede que haya demasiado texto en esta parte y eso espanta a tu público. O tal vez quieras meter más puto fanservice, yo qué sé. A ver, no quiero hablar tanto de la importancia de la composición en un manga porque es un tema bastante profundo que da para su propio video. Lo importante es lo siguiente: si quieres hacer cambios en tu obra, es aquí donde tienes que hacerlos. Sé que puede ser molesto al principio, pero es horrible cuando lo haces en el manuscrito. Y si trabajas de forma tradicional es mucho peor. No existe el control Z, gastas más materiales, te demoras mucho más y puedes estropearlo todo hasta tal punto en que quieras quemar tu casa por la frustración. No es como que eso me haya pasado a mí. Bueno, tal vez solo una vez. De nuevo, maticemos. ¿Se acuerdan que hace unos minutos mencioné que el guión no es la única forma de trabajar un cómic o un manga? ¿De veras? ¿De veritas? ¿De veritas? Los mangakas profesionales habitualmente proceden directamente a crear storyboards, y a su vez, estos son revisados por editores cuyo trabajo consiste en ayudar a pulirlos. Pero, por supuesto, también hay duplas de guionista y dibujante en el mundo del manga, y algunos de ellos tienen formas de trabajo bastante curiosas. Los autores de Bakuman y Death Note, por ejemplo, tienen un sistema en el cual Tsugumi Ohba, el guionista, dibuja su propia versión del storyboard con su propia y limitada capacidad de dibujo, para posteriormente ser redibujado por Takeshi Obata, dando una versión mucho más acabada. Otro ejemplo curioso son los autores de Medaka Box, en donde el guionista Nishio Shin, así se dice, ¿verdad?, se encarga de la composición y los globos de diálogo de manera directa, dejando en cada viñeta una descripción detallada de lo que hay que dibujar dentro de la misma. Consecutivamente, Akira Akatsuki, el dibujante, altera los globos de diálogo según estime conveniente, mientras dibuja un boceto del storyboard. Esta última forma es bastante peculiar y una muestra de cómo pueden funcionar distintas dinámicas de trabajo a la hora de crear un cómic. Si vas a elaborar con un amigo o alguien de confianza, puedes usar alguno de estos métodos o incluso crear uno propio. Pero si vas a trabajar con un artista que haga comisiones, es decir,
alguien a quien exclusivamente le pagas para que dibuje tu historia, ten en cuenta que la mayoría de ellos tienden a trabajar principalmente con un guión de cómic más clásico. Lo que nos lleva a... el manuscrito. ¡Yay! ¿Qué puedo decir de esta parte? No, en serio, ¿qué puedo decir? A ver, el problema es el siguiente. Cuando hablamos del manuscrito final, hablamos directamente del tipo de estética que va a poseer tu obra. Y esto no solo se limita al diseño de personajes o cómo serán los paisajes de tu mundo, sino que también al tipo de liner que vas a usar, la paleta de colores, los materiales con los que vas a trabajar, entre muchos otros factores más. Es por esto que, en mi humilde opinión, esta es la fase más libre de todas, ya que cada artista tiene derecho a ilustrar su cómic de acuerdo a sus propios métodos. Por Dios, que una vez vi a un sujeto pintar con un puto cepillo de dientes. Dicho esto último, de lo que sí puedo hablar es de las formas más habituales. Empezando por el manga, que en su mayoría es hecho en blanco y negro, lo común es que a partir del storyboard ya creado, el mangaka dibuje un boceto bien concreto de la página completa. Posteriormente, los personajes y fondos pasan a ser entintados, definiendo el line art y las partes de color negro. Después, se le aplican tonos u efectos utilizando diversos tipos de tramas, también conocidos como screentones. Y finalmente, se le añade el texto y las onomatopeyas para que el manga pueda ser apropiadamente leído. La mayoría siguen estas pautas básicas, pero hay muchas formas de variarlas. Tokyo Ghoul, por ejemplo, usa un tipo de line art más sucio de lo común, y en contraste tienes obras como Shaman King que posee uno mucho más estilizado. Otra variable es el uso de screentones. Mangas como Shokugeki no Soma dependen mucho de ellos, mientras que en su lado opuesto tienes estilos de arte como el de Naruto que se apoyan más que nada en el uso del achurado. Ya, si nos adentramos más en el cómic americano, los pasos tienden a ser casi los mismos pero con el añadido del color en vez de los screentones, es decir, dibujos, tintas, color y texto. Claro está, el color da pie a una profundidad inmensa y hay muchas formas de armonizarlo para crear estilos preciosos. Dependiendo de cómo se use, se pueden dar distintos tipos de atmósferas según la paleta de colores o definir por completo el tono de tu obra. Pero, si estás comenzando, tal vez lo mejor es ser más humilde. Un manga o un cómic no tiene por qué ser más o menos solo por tener color. Hay obras que no serán joyas del dibujo, pero son capaces de emocionar a sus lectores a su muy peculiar manera. Lo cual me hace volver al punto inicial de todo este tema, y es que a fin de cuentas existen millones de formas de plasmar el arte en viñetas. Ya a futuro, planeo profundizar en muchos de los temas que acabo de tocar aquí, porque apenas sí he rozado la complejidad de todo esto. Espero que el video haya sido lo suficientemente útil para aquel que lo vea, y que a fin de cuentas motive a más de alguno a crear su propia historia, con juegos de azar y mujerzuelas. La intención de este video no es dar una fórmula fija e irrompible de cómo hay que hacer las cosas, sino una especie de ayuda orientada, un código si es que se prefiere. Y como diría el buen Capitán Barbosa, El código es como una clase de guía.